Miguel, encantado de verte de nuevo en el programa. Hace unos meses estuvimos conversando sobre qué hacemos para enrumbar el país. O sea, estamos entrabados, todo se ha complicado. Todo lo que es eh, de infraestructura se paralizó. La 27, que se supone que ya es estar ampliándose, ¿verdad? Ahí está. Eh, el ferrocarril no llega. Todo lo que es la parte de transporte. Ahora el problema de energía, el problema del agua, lo más grave, la educación, y todas las instituciones eh, no están jugando ningún papel. O sea, hay una burocracia preocupante que entraba a todo, ¿verdad? A todo le ponemos pelos. Una asamblea legislativa bastante eh, confrontativa, con un presidente confrontativo. O sea, yo creo que el país tiene que fortalecerse el, el diálogo y la negociación y el respeto y el consenso, no consenso, los acuerdos. Pero ya no podemos seguir en este enfrentamiento en que estamos porque, y tiene razón en parte el señor presidente, su frustración. Él tiene una forma muy especial de hablar, que no es la que estamos nosotros acostumbrados. Y estamos polarizando mucho la sociedad también, ¿verdad? Así es. Bueno, Bueno, te Jorge, dejo. muchísimas gracias por la invitación a estar de nuevo acá con vos y con todos los que nos están viendo, a quienes les mando un saludo. Como vos lo decís, creo que hoy en día no hay costarricense que no esté sintiendo preocupación por el rumbo del país, ¿verdad? Y podemos empezar a listar los problemas. Y creo que no importa en qué partido político estés, de qué sector social provengas, qué profesión tengas, creo que si hacemos la lista, en esa lista de los grandes problemas y grandes desafíos del país, vamos a coincidir tal vez al 100%. Todos sabemos que la educación hay que rescatarla y rápido, que la seguridad hay que mejorarla, que la salud pública hay que mejorarla, que la infraestructura, como vos dijiste, el agua, la electricidad, los puertos, las carreteras. Es decir, el diagnóstico es un diagnóstico que creo yo es compartido por prácticamente la totalidad de los costarricenses. El gran problema está en cuál es el tratamiento que hemos de darle a esto, ¿verdad? Aquí, por una acumulación de problemas que se ha venido dando durante los últimos 20 años, la formulación de política pública dejó de hacerse colocando el interés nacional en el centro. Y la política pública se ha venido desarrollando para beneficiar a diversos sectores de la sociedad. Y así los empresarios pueden mostrar logros, avances, conquistas. Los sindicatos del sector público también, movimiento cooperativo también, ¿sí? Pero ve usted cómo los temas generales se vienen deteriorando todos, ¿sí? ¿Cuál es el portador social y político de la educación pública? Se perdió. ¿Cuál es el portador social y político y cultural de la salud pública? Se perdió. Una cosa son las luchas gremiales válidas y legítimas del magisterio por sus condiciones de trabajo, ¿sí? Pero cuando vimos movilizaciones nacionales para mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Entonces, los temas generales se han ido quedando atrás, se han ido deteriorando y resulta que la salud pública, la seguridad pública,
salud, seguridad, educación, el transporte, el agua, la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, es lo que permite y posibilita que se mantenga el pacto social y que nuestra vida en común pueda continuar. Eso se está rasgando. Entonces, poco a poco, lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que si seguimos por este camino, la posibilidad misma de seguir manteniendo una convivencia pacífica que nos permita encontrar soluciones, eso va a estar cada vez más en entredicho. Y si perdemos esa paz social, si perdemos esa estabilidad política, si se debilita aún más el Estado de Derecho, lo único que eso significará es que la posibilidad y la capacidad que tendremos de encontrar soluciones se habrá disminuido radicalmente. Es decir, iremos en un cuesta abajo, un cuesta abajo, un cuesta abajo. Y quién sabe a dónde irá a parar eso. Hay ejemplos en América Latina y en el mundo que nos dice que esa cuesta puede ser muy, pero muy pronunciada para abajo, ¿ya? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento decisivo y delicado de nuestra historia. Y es, como sociedad, plantear, ¿sí?, queremos seguir por el rumbo de la fragmentación y de la polarización que hasta el momento, después de más de 20 años, se ha revelado estéril porque no arregla los problemas, más bien los agrava, como lo vemos, ¿verdad? O decidimos optar, a partir de una decisión consciente, por una nueva forma de hacer política. Optamos por nuevos liderazgos políticos que pongan como meta, como objetivo, como propósito, de nuevo en el centro, el interés nacional. Y que utilicen como método de acción política no la confrontación ni la fragmentación, que como hemos visto es estéril, y asuma como método de acción política la búsqueda del acuerdo, de la convergencia, de la cooperación, de la concordia. Yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Hacia un nuevo pacto de concordia, porque creo que el tiempo es maduro para que volvamos nuestra vista también a lo que hemos sido como pueblo. En momentos difíciles como el que estamos es importante reconectarnos con nuestra identidad, ¿verdad?, con nuestro ADN. Y en el primer acto constitutivo de nosotros como pueblo, como nación, a esa constitución se le conoce como el Pacto de Concordia, ¿verdad? Era una expresión de nuestros antepasados de que lo que debíamos buscar era el acuerdo, la cooperación, la convergencia, ¿verdad?, la concordia. Y a lo largo de nuestra historia, con altibajos, nada de mistificar la historia, con retrocesos, etc. Pero hay ahí en nuestro ADN un germen de búsqueda de solidaridad, de luchar contra la pobreza, de ayudar a que haya oportunidades para todos. Y por eso, a diferencia de casi todos los países de América Latina, desde muy temprano en nuestra historia, entendimos la importancia de establecer la educación gratuita y obligatoria para hombres y mujeres, desde 1860 y algo, ¿verdad? Hemos buscado los mecanismos sociales, políticos e institucionales para que suba, para que se dé una situación de más solidaridad, de más coherencia y de cohesión social. Pero en los últimos 20 y tantos años eso se ha ido debilitando. Se ha ido debilitando. ¿Y por qué puede uno afirmar eso? Porque hemos llegado a ser uno de los países más desiguales de América Latina, ¿verdad? O sea, si alguien quiere una prueba, ahí está. Una concentración muy grande de la riqueza en muy pocas manos, una clase media que cada día vive más angustiada
y con el agua hasta aquí, ¿verdad? Y una pobreza que no baja. Y usted le suma eso, la inseguridad que provoca el narcotráfico, que a su vez está alimentado por la pobreza, ¿verdad? Y si usted le suma eso, que hay partidos políticos desgastados, deteriorados, desprestigiados, ¿verdad? Poco a poco vas viendo el cóctel, ¿verdad? Que finalmente, poco a poco va llevando hacia donde vamos. A una sociedad que está pasando de la confrontación verbal, poco a poco va a ir a la confrontación física, ¿verdad? Y en los que sabemos de comunicación, y cualquier ser humano sabe, que las palabras son poderosas. ¿Sí? El lenguaje que se utiliza en política tiene efectos reales. No es solo un tema de si soy bien educado o mal educado, más diplomático o menos diplomático, ¿verdad? Desde hace siglos de siglos la humanidad sabe que las palabras tienen poder. Y por eso en la mitología existen siempre las palabras mágicas, ¿verdad? El abracadabra, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Ábrete sésamo, ¿verdad? Si pronuncias las palabras adecuadas, esa palabra genera un efecto, ¿verdad? Y a través de los mitos, las historias y los cuentos, la humanidad sabe eso, ¿verdad? Y estamos entrando a un momento en Costa Rica en que el discurso y la palabra emitida desde el presidente de la República, a lo que apunta y a lo que lleva y a lo que propicia es a más enfrentamiento, a más radicalización, a más polarización. No es neutro. El lenguaje que se usa no se es neutro. Y entonces, si al lenguaje polarizante y polarizador del presidente contestamos con un lenguaje igualmente polarizante y polarizador, pero desde la otra acera, lo que habremos hecho es que habremos agravado más el problema. Entonces yo te decía, estamos en un momento clave en que tenemos que decidir como costarricenses cuál es el tipo de acción política, cuál es el tipo de liderazgo, cuál es el tipo de discurso, ¿sí?, que es el que va a ser el más eficaz para resolver problemas. Y eso es un lenguaje, un discurso y una acción política que trascienda la polarización y que más bien invite y convoque a todas las fuerzas sociales, económicas, culturales, mediáticas, políticas del país a buscar de nuevo encontrar los puntos comunes. Y todavía estamos a tiempo, incluso creo que el mismo presidente todavía está a tiempo, estamos a la mitad, ¿verdad? El estilo confrontativo de él no le ha permitido lograr acuerdos en Asamblea Legislativa. Y uno podría decir, no, es que hay diputados y partidos en Asamblea Legislativa que no le quieren ayudar. Yo diría, no es cierto. Y aquí hay un ejemplo. Para disputar la presidencia del Congreso este 1 de mayo pasado, se trabajó en la constitución de una coalición con el PUSC, el PLP, Renovación, los evangélicos y el partido oficialista. Y todos fueron a casa presidencial. Y esa alianza estaba prácticamente hecha y constituida, ¿verdad? Para un presidente que dice que no lo dejan gobernar. Ahí va a tener la posibilidad de una incidencia directa con diputados suyos en el directorio de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se vino abajo ese acuerdo? Por las palabras, por el discurso agresivo, confrontativo, peleonero del presidente contra los diputados, que hizo que se alejaran del presidente los que 4 días antes estaban abrazándolo en casa presidencial, ¿verdad? Entonces, que se crea que él es buen presidente
porque arma bronca, él ya no se come broncas, él ahora arma broncas. ¿Verdad? El que crea que ese es el método eficaz para solucionar problemas, está equivocado. Y el mismo presidente acaba de vivir en carne propia que su método no le permitió tener gente suya en el directorio legislativo. ¿Verdad? Entonces, ya pensando más en como costarricenses, ¿cuál es la vía que tenemos que seguir? La vía que tenemos que seguir es una vía que llame a la concordia, que llame a la cooperación, que busque otra vez la negociación de buena fe, que podamos en conjunto establecer, ¿verdad?, una agenda democrática para Costa Rica, para salir de aquí. El presidente está utilizando mucho la categoría del pueblo. Él dice que él representa al pueblo y habla por el pueblo, ¿verdad? Sin embargo, gracias al trabajo tesonero de casi 10 años del Consejo para la Promoción de la Competitividad, se logró establecer el Consejo Económico y Social, una instancia creada por decreto ejecutivo al final de la administración Alvarado, en el que estaban representados en una instancia formal prácticamente una muestra general del pueblo costarricense. Ahí estaban académicos, estudiantes, mujeres, población indígena, empresarios, sindicatos, cooperativistas, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Iglesia Evangélica, Iglesia Católica y más, ¿verdad? Ahí tenía este presidente a una representación del pueblo, de la sociedad costarricense, que también incluía agricultores, campesinos, etc. Cuando llegó a la presidencia, lo que hizo fue liquidar el Consejo Económico y Social. Él no busca que ese pueblo del que él se dice representante, ¿verdad?, interactúe con él de una manera orgánica, racional, para la búsqueda de acuerdos, porque ahí los tenía. El pueblo que él quiere es el pueblo al que él le habló al salir del Congreso el 2 de mayo, ¿verdad? Que es más bien gente desorganizada, seguidores de su lenguaje y su discurso violento. ¿Verdad? Casi fanáticos. Casi fanáticos. Entonces uno ve que él, cuando dijo a los costarricenses en la campaña, yo me como la bronca, les estaba prometiendo que él iba a tener la valentía, el coraje y la determinación de entrarle a los grandes problemas nacionales. Al día de hoy no le ha entrado a uno solo. No conocemos 2 años después qué se va a hacer en educación. La seguridad sigue dañada. Ahora, en seguridad, cuando dejó el discurso de confrontación y de pleito y se sentó con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo, se logró acordar un conjunto de leyes. Por lo menos. Algunas de esas leyes ya fueron aprobadas, y otras están para ser sometidas a votación y otras siguen en comisión, ¿verdad? Esa es la vía democrática, pero esa es también la vía que sigue quien de buena fe quiere arreglar los problemas de la democracia costarricense desde dentro de la democracia costarricense, no dinamitándola, ¿verdad? Si él se queja, y tiene razón en la queja, de que hay leyes obsoletas que dificultan todo, 2 años después no ha presentado proyectos de ley realmente importantes y relevantes para modificar esas leyes, ¿verdad? Que él quiere ahora llamar a un referéndum para que el pueblo diga si quiere ciudad-gobierno. Digo, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? Ciudad-gobierno me parece un proyecto muy interesante. Creo que la mayoría de la gente
estaría de acuerdo con Ciudad Gobierno, ¿verdad? Nadie le está prohibiendo que lo haga. La forma es la que Lo que quiere. se le está diciendo es que no puede asignar un proyecto por dedo, de no. 500 millones de dólares a dedo, ¿verdad? Igual con el tema del proyecto de la Marina y el puerto en Limón. A mí me parece un proyecto interesantísimo que puede llevar empleo a una provincia que lo requiere, ¿sí? Pero sale a despotricar diciendo que la Contraloría está en contra de ese proyecto. Y eso es una absoluta mentira. Tanto que la presidenta ejecutiva de Habdeba reconoce públicamente que en ningún momento la Contraloría ha dicho que está en contra de ese proyecto. Incluso declaró que ni siquiera han mandado el proyecto a que sea considerado por la Contraloría. Pero el presidente, con sus palabras, con el discurso, que sí tiene efecto, que sí tiene y produce efectos reales, ¿sí? Se paró frente a los limonenses, ¿verdad?, a gritar mentiras, mentiras que crispan a un sector de la población, que polarizan a un sector de la población. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Y entonces tenemos que Chávez se presenta a las elecciones con la promesa de me como la bronca, pero ya en el ejercicio de la presidencia, más bien desiste de su promesa y se mantiene como si estuviera en campaña, ¿verdad? Yo dije en un artículo que publiqué que el Rodrigo Chávez que vi en un video a la salida del Congreso el 2 de mayo, no es el presidente de los costarricenses. Lo que vi ahí fue a un agitador agitando a los agitados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos en esta situación. Mucha gente está enojada con toda razón, con toda justicia, porque hay muchos problemas que no se resuelven en el país. Como están enojados, eligieron a alguien que también enojado les dijo que él se comía la bronca. Pero resulta que él, en vez de buscar solución a los problemas, lo que hace es que alimenta la bronca de los enojados. Porque se ha dado cuenta que mientras él mantenga su propio enojo, los enojados se siguen identificando con él. Entonces lo que se está dando es que 52% de apoyo a su gestión no refleja apoyo a logros, resultados. Sino al enojo. Lo que refleja es la identificación de esa gente con el discurso, con las palabras del enojo. Peligroso. Pero son absolutamente ineficaces. Con enojo, con gritos, con ataques verbales, no se arregla un solo problema de Costa Rica, ni uno. ¿Verdad? Entonces, habría que trascender eso, ¿verdad? Hay que trascender eso. Hay que decir, y creo que dada como está la situación del país, creo que va a ser necesario pensar en que para las elecciones del 2026 puedan los costarricenses tener, ojalá, una alternativa política nueva. Porque qué jodido sería para nosotros como sociedad que en el 2026 nuestras opciones sean o votar por un chavismo, ¿verdad?, que solo alimenta enojo, pero que no da soluciones ni respuestas, ¿sí?, o tener que escoger entre partidos que casi la mayoría de la población hoy en día los percibe y los juzga como partidos corruptos, deteriorados y desprestigiados, ¿verdad? Entonces, ojalá que haya ese cambio, pueda emerger un nuevo liderazgo político que invite a que surjan nuevos liderazgos en el sector empresarial, sindical, cultural, académico, social, campesino, que busquemos todos acuerdos,
que busquemos concordia, que busquemos convergencia para encontrar las respuestas y las soluciones a los problemas generales, ¿verdad? A todos nos interesa tener buena educación pública, a todos nos interesa tener buena salud pública, buena seguridad pública, buenos sistemas de transporte, que avancemos hacia economía verde, descarbonizada, que desarrollemos todo el potencial que tiene Costa Rica en sus bosques, en su biología, ¿verdad? Ir hacia nuevos paradigmas económicos y de producción, ¿verdad? Mejor movilidad, mejores desarrollos urbanos. Sí, son tantas las tareas y nadie por sí solo lo va a poder hacer. Ningún partido por sí solo, ningún presidente por sí solo, ningún sindicato por sí solo, ninguna cámara empresarial. Sí, el que no sea capaz de entender en este momento que o juntos salimos o juntos nos vamos todos para el suelo. Bueno, esperemos que salgamos. Dios libre, pensemos que nos vamos a hundir más. No, hay que mantenerlo. Hay que mantener. Muchas gracias. Encantado de haberte recibido. Pues muchísimas gracias.